Es un placer enorme recibir a Guido Moscoso. Él es gerente de opinión de la consultora Opinaya. ¿Cómo estás, Guido, querido? Placer enorme saludarte. Hola Silvio, buenas tardes. Muchas gracias por el contacto y la invitación. No, por favor, por favor. Realmente esta encuesta online de opinión pública requería, ¿sí?, sin lugar a dudas, que nos contactemos telefónicamente con vos, porque ha arrojado datos muy, muy interesantes y me gustaría repasarlos por temas. ¿Te parece bien? Perfecto. Bien. La primera consulta que hacen, todo vía online, porque usted es la única consultora que se maneja vía online, ¿no es cierto? Sí, hoy por hoy ya no la única, pero sí una de las primeras que empezó a hacer este tipo de estudios, justamente de manera online, lo que permite, digamos, cierta facilidad en la toma del dato, que quizás otras metodologías más tradicionales se ven un poco más limitadas. Exacto. Bueno, en primer término, la consulta que hacen es cuáles consideran que son los principales problemas del país. Y así, bueno, tenemos inflación, pobreza, corrupción, desempleo. ¿Me podés comentar el ranking, los porcentajes? Sí, lo que ocurre con esta pregunta y con las preocupaciones es que acá tenemos como una continuidad de lo que vino sucediendo en la Argentina en todo el 2022 y lo que fue el 2023 electoral. Y esta continuidad básicamente significa que la inflación, por amplia ventaja, sí, por amplia diferencia, es sindicada como la preocupación más importante por, te diría que cerca del 75% de la gente. Entonces, 3 de cada 4 personas nos dicen que en mayor o menor medida la inflación es un problema relevante. Y eso es algo que se mantiene así desde hace 2 años y que por lo pronto parece que va a continuar siéndolo, ¿no? La inflación va a seguir estando en agenda. Y después lo que vemos es que hay algunas temáticas que en función de alguna coyuntura pueden ir escalando posiciones o bajando posiciones en este ranking de preocupaciones. Lo que vemos en esta última medición de enero es que hay un segundo, un tercer lugar, digamos, muy peleado entre 3 problemáticas: la pobreza, la inseguridad y la corrupción, ¿no? Lo que vemos sobre todo en el caso, por ejemplo, de la inseguridad, es que es una temática que suele tener saltos, ¿no?, en el ranking cuando tenemos alguna coyuntura crítica o cuando tenemos algún caso de inseguridad resonante, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre en Rosario. Lo que ha acontecido previo a las PASO de agosto del año pasado, donde hubo algunos crímenes violentos, ¿no?, que se dieron de forma simultánea. Entonces, casi siempre la inseguridad es una temática muy sensible a la agenda del día a día. Seguro. Y después la corrupción, que siempre está segunda, tercera o cuarta, es una temática que está más enfocada, yo diría, en términos políticos, ¿no? La corrupción es algo que le interesa sobre todo a lo que era hasta el año pasado el votante opositor, ¿no?, al gobierno de Alberto Fernández, un perfil electoral más ligado al espacio, digamos, no peronista, y en ese sentido la corrupción tiene, digamos, un fuerte correlato, si se quiere, político. La pobreza, la inseguridad, la inflación son temas como más transversales, que están presentes seguro en todos los segmentos electorales o políticos. Sí, seguro. Ahora, no deja de llamarme la atención que vos tenés, por ejemplo, en torno a los encuestados, que el 22% de ellos hacen foco en que la corrupción es uno de los principales problemas del país. Pero vos tenés un 4% que ve como problemática la justicia. Es como que no se condice, ¿no es cierto? Y acá lo que sucede es que tenemos la mediación de la interpretación que cada persona hace un poco de qué significa la justicia, ¿no? La justicia significa que efectivamente los jueces, los fiscales, los abogados trabajen bien. La justicia significa que las sentencias salgan en tiempo y forma, ¿no? Entonces son temas que pueden estar vinculados, corrupción y justicia, pero bueno, acá, como te comentaba, tenemos que analizar también qué entiende la gente por cada uno de estos términos. Claro, porque desde mi punto de vista están íntimamente relacionadas. Sí, claramente una se alimenta de la otra, pero también la cuestión de la justicia
ha sido, digamos, politizada, sobre todo, a diferencia de lo que pasa con la corrupción, el cuestionamiento sobre la justicia, sobre todo a partir del concepto del lawfare, fue también una temática bastante politizada en su momento por el peronismo, por el kirchnerismo. Entonces también tiene un correlato político como la corrupción, pero como a la inversa. Con esto quiero decir que en buena parte del 2023, aquellas personas más preocupadas por el desempeño de la justicia tenían que ver con personas que votaban a Alberto Fernández o votaron a Sergio Massa, ¿no? Para entenderlo en términos electorales. Seguro, seguro. Vamos a otro punto que tiene que ver con la evaluación, bien digo, de la situación económica actual del país. Es otro de los puntos críticos. También acá vemos continuidad, ¿no?, en relación a lo que han sido los últimos años. Hoy por hoy, casi el 85% de las personas suponen o piensan que la situación económica es muy mala. Pero lo interesante y el cambio rotundo que sí hubo en esta medición de enero y en las mediciones de diciembre es que la llegada al gobierno de Javier Milei cambió las expectativas económicas. Es decir, hoy por hoy son muchas más las personas que confían en que la situación económica va a mejorar que aquellas que piensan que la situación económica va a empeorar. ¿Y de qué porcentaje hablamos en ese caso? Bueno, en ese caso lo que vemos en este último estudio de enero es que el 45% de la gente piensa que la economía va a mejorar contra el 35% que dice que va a empeorar. Y cuando uno analiza la serie histórica de esta pregunta de las expectativas, siempre, digamos, lo negativo estaba muy por arriba de lo positivo. Y el cambio de expectativas políticas con la llegada del gobierno de Javier Milei impulsó de algún modo esta reconfiguración de las expectativas. Entonces, una de las características, a mi juicio, salientes del por ahora incipiente gobierno de Javier Milei es que logró generar una alta expectativa en la opinión pública. Y eso en principio es una buena noticia, porque de algún modo esa alta expectativa se trasluce en confianza, pero por otro lado hay que ver a cuándo se puede sostener una expectativa alta mientras que los resultados, sobre todo en materia económica y de inflación, sigan siendo malos, ¿no? Entonces hay que ver si también luego el gobierno de Javier Milei va a ser juzgado en función de esta alta expectativa que generó. Entiendo. Me hablaste de la actualidad y del futuro en relación a la evaluación de cada uno de los consultados, ¿sí? Obviamente conectado con la economía. Ahora pasamos a otro punto que tiene que ver, bueno, con la mentalidad, con la idea de reducir el gasto. ¿Qué posibilidades tiene, si podrían las personas consultadas reducir el gasto o consumo económico mensual? ¿Con qué números nos encontramos aquí, Guido? Bueno, acá vemos también otra de las aristas de esta situación económica compleja. En promedio te diría que cerca del 50% de las personas que consultamos, o incluso un poco más, nos dicen que ya están muy justos, que les cuesta llegar a fin de mes y que en ese sentido no tienen mucho más margen para poder recortar gastos. Entonces este es el contexto, vinculando lo que te decía anteriormente, este es el contexto con el cual chocan las expectativas, ¿no? Claro. Bueno, la situación económica no solamente la gente la evalúa como verdaderamente negativa, sino que también la situación económica personal ya muestra un nivel crítico en términos de los gastos y de los recortes de gastos. Y esto hay que ver cómo el gobierno de Javier Milei lo puede traducir en apoyo, ¿no? Porque por ahora la situación económica, y se espera que la situación económica no muestre indicadores alentadores o positivos en el mediano plazo. Claro. Ahora tenemos que me gustaría que nos comentes aquellos que sí podrían reducir más los gastos sin mayores dificultades. Son porcentajes muy chiquitos, muy pequeños. Y está entre un 12 y un 14%, que básicamente se condice con los sectores de mayor nivel adquisitivo, que sí quizás tienen, ¿no?, un margen para quizás reducir algún gasto o poder evitar, ¿no?, gastar dinero en algún rubro, sobre todo lo que tiene que ver, ¿no?, con cuestiones vinculadas al entretenimiento, ¿no?, a las compras que no tienen que ver con
ni comida, ni bebida, ni tampoco con pago de alquiler o de expensas, y quizás con algún servicio que pueda ser suntuario, como es una aplicación de streaming o tanto de música como de series o películas, pero digo, es un porcentaje menor, obviamente, de la población, y que a lo sumo puede recortar el gasto más lujoso. Sí, es un porcentaje, digamos, un promedio del 12%, podríamos hablar. Y entre el 12 y el 14%. Claro, entre el 12 y el 14. Bueno, consultaron también cuál es la opinión de los siguientes dirigentes políticos. Voy a mencionar algunos para dejarte el resto a vos. Obviamente Victoria Villarruel, Milei, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa. Comentanos un poquito cómo se ve la imagen de cada uno. Bueno, lo que hoy vemos en el mapa político de los dirigentes argentinos, los dirigentes políticos, es los más populares, aquellos que tienen más imagen positiva que negativa, son las figuras de algún modo centrales del gobierno de Javier Milei. Es decir, el apoyo electoral que tuvo Javier Milei en el balotaje de noviembre todavía se traduce en la popularidad de los dirigentes asociados al gobierno de Javier Milei. Y acá tenemos que destacar, mejor dicho, cuatro dirigentes o cuatro personalidades políticas. El presidente y la vice, ¿no?, que encabezan este ranking de popularidad. Luego Patricia Bullrich, que también, a pesar de haber perdido, ¿no?, la elección, a pesar de no haber llegado al balotaje, se posicionó simbólicamente como una ganadora de la elección, y hoy por hoy es valorada en forma positiva por buena parte de la opinión pública. Y después un dirigente que, si bien no forma parte del espacio de Javier Milei, sí ha manifestado, al menos en forma tácita, cierto apoyo al espacio de la Libertad Avanza. Me estoy refiriendo con esto a Ari Schiaretti, ¿no? El ex gobernador de Córdoba, que se mantuvo, digamos, distante del oficialismo en su momento, de Sergio Massa, y hoy por hoy, digamos, también es uno de los dirigentes más valorados, sobre todo luego de lo que fueron los debates presidenciales del año pasado, en donde Schiaretti, digamos, tuvo la oportunidad de dirigirse a un público más amplio que seguramente no lo conocía previo a ese balotaje, y fue una persona que cayó bien, digamos, dentro de la consideración general de la ciudadanía. Seguro. Y después, acá estoy mencionando a los que están mejor posicionados. Los que están peor posicionados... Perdóname, hay un dato que no me parece menor, Guido, que tiene que ver con la imagen positiva y algo positiva de Diana Mondino, la canciller de la República Argentina. Sí, está un poco por debajo de los dirigentes que te mencioné anteriormente, sobre todo del presidente, de la vice y de Patricia Bullrich. Y como está un poco por debajo, tiene una imagen, lo que nosotros llamamos un diferencial de imagen negativo. Es decir, hay más gente que opina negativamente de Mondino que positivamente. Sí, entiendo, ¿no? Entiendo. Habría que ver si esto se vincula de algún modo con algunas declaraciones más altisonantes o más polémicas que tuvo el actual canciller en el contexto de la campaña. Igualmente también hay un porcentaje importante de la ciudadanía que no tiene una opinión formada sobre Mondino o que dice no conocerla, ¿no? Entonces también... Y es un 22%, si mal no estoy viendo, ¿no, Guido? Y un 34, casi un tercio de la gente no la conoce. No, 34, no, un 22% claro, de Jorge Macri. Tercio, ¿no? Sí, tal cual, un tercio, sí, casi un tercio, exactamente. Bueno, y me ibas a comentar aquellos personajes políticos que conforman el escenario político de la República Argentina con peor imagen. Y acá de algún modo está... se ve reflejado el gran éxito simbólico que tuvo Milei durante la campaña, que fue criticar a los políticos más tradicionales. Entonces, hoy por hoy, los que están en el fondo de la tabla, por decirlo de alguna manera, en el ranking de popularidad, son justamente los dirigentes de mayor trayectoria. Con esto me refiero a Cristina Fernández, a Sergio Massa, incluso a Mauricio Macri. No es solamente una crítica, ¿no?, dirigida hacia un espacio político, sino que hay una sensación, y ya se venía manifestando hace mucho tiempo, ¿no?, una sensación de cansancio y de hastío para con los dirigentes más tradicionales, más conocidos y que han de algún modo ocupado los cargos públicos más importantes de la Argentina en los últimos 20 años. Tiene un porcentaje de imagen muy negativa
Mauricio Macri de un 44%. Exacto. Sí. Bueno, otro de los políticos que peor imagen tiene es Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Sí, son los que más rechazos generan. Entre Sí. el 50 y el 55% de la gente tiene un rechazo alto. Exactamente. Bueno, y a Kicillof también lo tenemos con un rechazo muy alto, el 46%. Sí, también está, digamos, dentro del conjunto de dirigentes de menor valoración, con la salvedad que Kicillof se está posicionando comparativamente como uno de los potenciales líderes de la oposición. Sí, que Entonces, esa es la otra consulta que hacen. Claro, exacto. Es la otra pregunta que hacemos. Sí. Comentanos, por favor, porque es muy interesante, ¿eh? Bueno, lo que ocurre, y este es otro dato positivo en términos estratégicos para el gobierno de Milei, es que la gente todavía no alcanza a ver una figura convocante y una figura que sea o que reúna las condiciones para hacer la oposición al actual gobierno. Entonces, cerca del 50% de la gente nos dice que no reconoce ningún opositor, que todavía no hay nadie que sea un opositor serio al gobierno de Milei. Dentro de la gente que nos menciona algún dirigente, como te comentaba, ahí aparece la figura de Axel Kicillof, que de algún modo viene tomando impulso comparativamente en las mediciones cuando hacemos esta pregunta. Algo insólito. Y al ser el actual gobernador de la provincia, de algún modo logra tener ese posicionamiento. Pero repito que es un posicionamiento en algún punto marginal, porque el grueso de la gente no reconoce todavía dirigentes opositores. No, y tenés a Cristina Fernández de Kirchner con un 16%, Kicillof con un 19% y Sergio Massa con un 13%. Exacto. Vos fijate, Horacio Rodríguez Larreta, un 1%. Sí, en el caso de Larreta también es un dirigente que ha tenido, digamos, gran aceptación en la opinión pública, sobre todo entre 2020, 2021 y parte de 2022. Y de 2022 en adelante su imagen fue cayendo, conforme también fue cayendo su posicionamiento electoral. En un punto, cuando uno analizaba encuestas del 2021, pensando en las elecciones presidenciales, bueno, el gran candidato parecía ser Horacio Rodríguez Larreta. Finalmente, bueno, como sabemos, terminó perdiendo la primaria, la interna, contra Patricia Bullrich, y hoy por hoy es un dirigente que no tiene un posicionamiento todavía del todo claro, ¿no? Y todavía no ha hablado públicamente demasiado de la asunción del ley. Es real, es claro. Ahora, ¿cómo están evaluando la gestión de gobierno de Javier Milei a través de este todavía estudio? Javier Milei está en el proceso, de algún modo la ciencia política llama la luna de miel que tienen los presidentes. Es cuando un presidente asume el cargo, tiene un periodo de gracia, un periodo de aceptación, que oscila entre los 90, los 120 días, es decir, los 3 o 4 meses, en los cuales la gente tiene mayor paciencia, tiene mayor tolerancia, y en ese sentido las opiniones son favorables en relación a la presidencia. Cuando Milei está transitando este periodo de gracia, hoy por hoy las valoraciones sobre su gestión son más positivas que negativas, pero acá hay un dato interesante que nos sirve para matizar y para comparar, que es el siguiente. En enero del 2020, ¿no?, cuando el presidente era Alberto Fernández, la valoración positiva que había sobre Alberto Fernández era un poco mejor que la valoración positiva que hoy la gente hace de Javier Milei. Bueno, la situación era otra también. La situación claramente la herencia era otra, que recibió era totalmente opuesta a esta que estamos viviendo hoy. Digamos, el concepto de herencia no nació ahora. En 2015 Macri habló de herencia, en 2019 Alberto habló de herencia y Milei habló de herencia. Creo que todos los gobiernos, una de los lugares comunes de la comunicación política para un presidente, y tiene lógica hacer esto, es siempre, ¿no?, comenzar su gestión hablando de lo que recibió, de lo negativo que recibió, y esto, digamos, es algo habitual en el mundo y en Argentina. Pero si comparamos, digamos, un mes de gestión de uno y de otro, vemos que las cifras son similares, pero no hay que poner de vista que la valoración de Alberto Fernández parecía un poco superior a la de Javier Milei. Luego, obviamente, tenemos que también considerar que Alberto Fernández terminó siendo uno de los presidentes con peor evaluación, ¿no?, de los últimos 20 años, sino la peor.
Entonces, al principio, este dato también es favorable para Javier Milei, pero, repito, es un fenómeno de la luna de miel que se suele dar en las presidencias cuando comienzan. Llega un momento en el cual, digamos, la gente, pasado de los 2, 3, 4 meses, comienza a reclamar resultados positivos para poder sostener esa valoración, ¿no? Entonces, el gran desafío que va a tener Javier Milei en el corto plazo es traducir estas expectativas, este apoyo que le da la opinión pública en, sobre todo, resultados económicos concretos que tengan que ver con mejorar la calidad de vida de la gente. Ahora vamos a la última, que para cerrar me parece muy importante. Le han consultado, ¿sí?, a los encuestados si Javier Milei va a poder gobernar y llevar adelante su agenda de gobierno. Sí, y este es otro de los puntos positivos vinculados a las expectativas favorables. Mayoritariamente la gente, y te diría que es una tendencia que se mantiene, incluso que puede llegar a subir, considera que la Libertad Avanza va a poder gobernar y que va a poder llevar adelante su agenda de gobierno, ¿no? Estamos hablando de cifras cercanas o superiores al 65%. Entonces, esto lo que muestra es que efectivamente la figura de Javier Milei le reconoce autoridades, le reconoce liderazgo, y hay confianza en ese sentido de que va a poder implementar su agenda de gobierno. La pregunta interesante es, bueno, como te comentaba anteriormente, ¿hasta cuándo esa confianza y esas expectativas se van a mantener en un contexto económico adverso? Y ese es el gran desafío del modo que tiene Milei, y yo creo que también, y en esto coinciden muchos analistas, esta estrategia política de querer impulsar muchas reformas en poco tiempo tiene que ver con una lectura correcta de esta popularidad que es creciente al comienzo de una gestión y que luego va cayendo. Entonces, en otras palabras, creo que es inteligente plantear una serie de medidas drásticas y profundas al comienzo de una gestión donde siempre hay mayor apoyo que dejarlas para más adelante cuando las cuestiones se pueden complicar. Ahora, el problema que parece tener más Milei no tiene que ver con la opinión pública, sino con el aspecto institucional de la política, que tiene que ver con las negociaciones en el Congreso y cómo tanto un DNU como un proyecto de ley como pueden institucionalmente, ¿no?, llegar a buen puerto. Y eso es un carril independiente de la opinión pública, si bien obviamente hay puntos de contacto, pero corre por otro lado. Claro, sí, sin dudas. Bueno, hay que ver si se logra aprobar el DNU, sí, y fundamentalmente, y en esta primera etapa, la ley ómnibus, ¿no es cierto? La encuesta que van a marcar a partir del mes que viene, creo que obviamente uno de los puntos más importantes en torno a la contestación de cada encuestado, a la respuesta de cada encuestado, sin lugar a dudas va a tener que ver con el escenario que se presente en torno a la aprobación o no de la ley ómnibus y del DNU, estimo. Sí, si el DNU finalmente prospera y la ley ómnibus se aprueba, bueno, eso le va a dar un espaldarazo tanto de gestión como de opinión pública a Milei, pero también es el escenario que si efectivamente el Congreso rechaza el proyecto ómnibus, uno también puede fortalecer a Javier Milei, porque él puede posicionarse diciendo, bueno, también efectivamente los sectores tradicionales de la política están bloqueando mis iniciativas y eso puede generar cierto apoyo en la opinión pública. Entonces habrá que ver cómo evoluciona. Claro, relativo. Y tiene que ver con el mensaje. Sí, y también habrá que estar atentos a lo que ocurra la semana que viene con el paro general. Sí. A ver qué nivel de adhesión tiene y cómo eso puede impactar o no en esos indicadores que venimos charlando sobre el gobierno de Milei. Seguro. Guido, un placer como siempre, ¿eh? Muchísimas gracias por habernos atendido y por haber desglosado de una manera muy clara este estudio que han llevado adelante, ¿eh? El agradecido soy yo, Silvio. Muchas gracias por la convocatoria. Un saludo para la